En este ejemplo, se nos pide determinar si la serie infinita dada converge o diverge, y si converge, se nos pide que encontremos la suma de la serie. Mirando la fórmula para sub n, si realizamos una descomposición de fracción parcial, tendremos una serie telescópica, que podemos usar para determinar si la serie converge o diverge. Entonces, para nuestro primer paso, realizaremos una descomposición de fracción parcial en a sub n. Entonces tendríamos 4 divididos por n veces la cantidad de n más 2. Observe cómo tenemos dos factores lineales distintos. Entonces tendremos la suma de dos fracciones, donde tendremos la constante a dividida por el primer factor lineal de n, más la constante b, dividida por el segundo factor lineal de la cantidad de n más 2. Y ahora limpiaremos las fracciones de esta ecuación multiplicando ambos lados de la ecuación por la pantalla LCD de n, multiplicado por la cantidad de n más 2. Observe a la izquierda que tenemos n sobre n que se simplifica a 1, así como n más 2 sobre n más 2, por lo que tenemos 4 iguales. Ahora a la derecha, para este primer producto, observe cómo se simplifica el factor de n, lo que nos daría a por la cantidad de n más 2. Y para el segundo producto, observe que el factor de n más 2 se simplifica, por lo que tenemos más b por n. Y ahora, para encontrar los valores de a y b, que nos darían nuestra fracción de descomposición parcial, seleccionaremos valores convenientes de n. Observe si deja que n sea igual a 2 negativos. Tendríamos un 0 aquí. Entonces, si n es igual a 2 negativos, esto nos daría la ecuación 4 iguales. Tendríamos a por 0 más b por 2 negativos 2, por lo que tenemos 4 iguales 2 negativos b dividiendo ambos lados por 2 negativos. Observe que b es igual a 2 negativos. Y ahora para encontrar a, dejaremos que n sea igual a 0. Observe que cuando n es 0, b por n sería 0. Entonces eso nos daría la ecuación 4 iguales, nuevamente, n es 0. Entonces esto sería a por 2, o 2a, y si n es 0, este término sería 0. Al dividir ambos lados entre 2, observe que tenemos a es igual a 2 positivos, así que b y compensa nuestra suma infinita. Esto significa que ahora puede reescribir la serie como la suma de a dividida por n, que serían 2 divididos por n. Y como b es negativo, escribamos esto como menos 2. Dividido por la cantidad de n más 2. De n es igual a 1 hasta el infinito. Entonces usaremos esta forma de a sub n para ayudarnos a determinar si esta serie converge o diverge. Y porque tenemos una serie telescópica, ampliaremos los términos en la serie. Tenga en cuenta que cuando hacemos esto, muchos de los términos se simplificarán porque son opuestos. Entonces, nuestro objetivo será encontrar una fórmula para la suma parcial. Una vez que encontremos una fórmula simplificada para la suma parcial, determinaremos el límite cuando n se acerque al infinito de la suma parcial, y si es igual a L, un valor finito. Entonces la serie converge a L. Entonces, para el siguiente paso, comenzaremos a generar términos en nuestra serie para encontrar una fórmula para la suma parcial. Entonces la suma parcial es C sub n es igual a. Cuando n es 1, observe cómo dividiríamos 2 entre 1 o 2, y luego menos 2 sobre la cantidad 1 más 2, o 2 3. Además, cuando n es 2, tendríamos 2 divididos por 2 o 1, menos, nuevamente, cuando n es 2, esto sería 2 4 o 1 2. Más cuando n es 3, tendríamos 2 3. Menos esto sería 2 5. Además cuando n es 4, esto sería 2 4 o 1 2. Menos aquí tendríamos 2 6 o 1 3. Por supuesto, esto continúa. Cuando n es 5, esto sería 2 5. Menos 2 7, y así sucesivamente. Ahora busquemos los dos últimos términos de nuestra serie.
El último término sería 2 dividido por n menos 2 dividido por la cantidad de n más 2. Y, por lo tanto, el término anterior, en lugar de n, tendríamos n menos 1. Entonces, para este grupo aquí, tendríamos 2 divididos por n menos 1 menos 2 dividido por, bueno, si n es n menos 1, tendríamos n menos 1 más 2, que es n más 1. Ahora vea si podemos reconocer el patrón. Ahora comencemos a simplificar para ver si podemos determinar la fórmula simplificada para la suma parcial. Observe que aquí tenemos menos 2, 3, y aquí tenemos más 2, 3, por lo que estos dos términos se simplificarían. Ahora, si nos detenemos aquí por un momento, observe como si quisiéramos encontrar la suma parcial de estos primeros tres grupos, tendríamos 2 más 1. Y luego tendríamos menos 1, 2, menos 2, 5. Mirando los términos restantes, observe cómo los 2 y el 1 nunca se van a simplificar, por lo que nos quedamos con estas dos fracciones aquí, en estos dos últimos grupos. Ahora, si sigo simplificando, los siguientes dos términos que simplificarían serían menos 1, 2 más 1, 2. Así que estoy viendo solo los primeros 4 grupos de la serie. Si quisiéramos encontrar la suma, observe cómo tenemos los 2 más 1 otra vez, y las dos fracciones restantes son nuevamente las dos últimas fracciones en estos dos últimos grupos, menos 2, 5 menos 1, 3. Probemos eso una vez más. Simplifiquemos nuevamente. Observe cómo a continuación tendríamos menos 2, 5 más 2, 5. Así que ahora, si encontramos la suma parcial de los primeros 5 grupos, nuevamente, tenemos los 2 más 1, y las fracciones restantes son nuevamente las dos últimas fracciones de estos dos últimos grupos. Entonces ese es nuestro patrón. Entonces, si continuamos simplificando, los dos únicos términos restantes serían estas dos últimas fracciones en estos dos últimos grupos. Las fracciones restantes se simplificarían. Lo que significa que la fórmula simplificada para la suma parcial, S sub n, es igual a 2 más 1. Y luego tendríamos menos 2 dividido por la cantidad n más 1 menos 2 dividido por la cantidad n más 2. Y ahora tomaremos el límite a medida que se acerca al infinito de esta suma parcial. Entonces, el límite cuando n se acerca al infinito de esta suma parcial. Notaremos que cuando n se aproxima al infinito, para estas dos fracciones el denominador aumenta sin límite, y por lo tanto estas dos fracciones se acercan a 0. Y, por lo tanto, este límite es igual a 2 más 1, o 3, y por lo tanto la serie infinita converge ya que tenemos un valor finito, y la suma es 3. Entonces, a veces puede ser difícil encontrar esta fórmula para la suma parcial, por lo que mi sugerencia es simplificar dos términos a la vez y luego tratar de reconocer el patrón, porque reconocer el patrón es clave para encontrar la fórmula correcta para esta suma parcial. Espero que hayas encontrado esto útil.